En el corazón del siglo XI, en una Europa convulsionada por las guerras, las intrigas políticas y los cambios espirituales, nació un hombre destinado a ser el rostro silencioso de una revolución interior. Su nombre era Bruno, nacido en Colonia, en la actual Alemania, alrededor del año 1030. Desde su infancia, se distinguió por una inteligencia aguda y un temple sereno, como si en él ya habitara un secreto que el mundo aún no comprendía. Sus padres, de familia noble, soñaban con verle ocupar altos cargos eclesiásticos, porque en aquel tiempo la Iglesia era tanto el camino de la fe como el de la influencia y el poder. Pero el joven Bruno, aún siendo niño, contemplaba el cielo con una profundidad que escapaba a las ambiciones humanas. Los años de formación lo llevaron a la ciudad de Reims, en Francia, donde brilló como estudiante y maestro. Allí se convirtió en uno de los más respetados teólogos de su tiempo, admirado por su claridad intelectual, su conocimiento de las Escrituras y su rectitud moral. Era profesor en la famosa escuela catedralicia de Reims, un lugar donde el pensamiento y la teología marcaban el rumbo de Europa. Entre sus discípulos se encontraba Eudes de Châtillon, quien más tarde sería el Papa Urbano II. Bruno parecía destinado a la gloria terrenal, a los títulos, a las cátedras y al reconocimiento que pocos alcanzaban, pero dentro de él, algo ardía con inquietud. Mientras otros se dejaban deslumbrar por los honores del clero, Bruno sentía un vacío que ninguna fama académica podía llenar. Por las noches, cuando el bullicio de la ciudad se apagaba, su alma se llenaba de preguntas. ¿Es esto todo? ¿He venido al mundo solo para ser admirado por los hombres? ¿Dónde está la voz de Dios en medio de tanto ruido? Era una inquietud profunda, un llamado que le rozaba el alma, un susurro que le pedía algo que él aún no podía nombrar, pero que ya sentía inevitable. El tiempo pasaba y su prestigio crecía. Fue nombrado canciller de la diócesis de Reims, un puesto de enorme responsabilidad. Sin embargo, la corrupción y las disputas políticas que rodeaban al clero comenzaron a herirle el espíritu. En especial, el arzobispo Manassés de Gournay, su superior, era conocido por sus escándalos y su vida licenciosa. Bruno no soportaba ver cómo los templos se llenaban de oropeles mientras los corazones se vaciaban de Dios. No pudo callar. Se levantó contra la corrupción, enfrentó al arzobispo y denunció públicamente los abusos del poder eclesiástico. Aquel acto de valentía fue su primer paso hacia el desierto espiritual, un gesto que lo separó del mundo. Perseguido, desprestigiado y destituido de sus cargos, Bruno abandonó Reims. Pero en su alma no había derrota, sino claridad. Lo que el mundo veía como caída, él lo sentía como liberación. Era como si, por fin, Dios le abriera un nuevo camino, el de la soledad, el del silencio, el del encuentro puro con lo divino. El hombre que antes debatía en cátedras y escribía tratados, ahora caminaba entre bosques y montañas, buscando un lugar donde pudiera escuchar el latido de Dios sin intermediarios. Durante un tiempo, Bruno se refugió en la abadía de Molesme, donde conoció a Roberto de Molesme, futuro fundador de la Orden del Císter. Ambos compartían el mismo ideal, una vida consagrada a la pobreza, al trabajo y a la oración, lejos de la corrupción y de los honores. Pero Bruno deseaba ir aún más lejos. Sentía que la vida comunitaria, por muy santa que fuera, todavía le ofrecía distracciones. Él anhelaba un retiro absoluto, una comunión directa, sin palabras, entre su alma y el Creador. Fue entonces cuando el obispo Hugo de Grenoble entró en escena. Hombre de fe y de visión espiritual profunda, había tenido un sueño misterioso. 7 estrellas descendían del cielo y se posaban sobre un valle solitario en las montañas de la Cartuja. En la visión, aquellas estrellas representaban a 7 hombres que llegarían buscando a Dios. Poco tiempo después, Bruno y 6 compañeros, Landuino, Esteban de Bourg, Esteban de Die, Hugo, Andrés y Guérin, llamaron a su puerta, pidiendo orientación y un lugar donde vivir en soledad y oración. El obispo, sorprendido por la coincidencia entre su sueño y la llegada de aquellos hombres, comprendió que el Espíritu Santo hablaba a través de los signos. Hugo los condujo a través de los senderos empinados hasta un valle oculto entre los Alpes franceses, un lugar remoto, silencioso, casi inalcanzable. Allí,
entre bosques espesos y montañas nevadas, fundaron su eremitorio, la primera Cartuja. Era el año 1084. No había templos majestuosos, ni claustros decorados, ni muros de mármol, solo pequeñas celdas de madera, un oratorio simple y un profundo silencio. Cada monje vivía aislado, dedicado a la lectura, la oración y el trabajo manual. Solo se reunían los domingos y fiestas para la Eucaristía y para un breve intercambio fraterno. Para Bruno, aquello era el cumplimiento de su llamado. El silencio se convirtió en su morada, la soledad en su amiga, la austeridad en su alimento. No buscaba milagros, no perseguía visiones. Su santidad era invisible, como la raíz de un árbol que sostiene toda la vida desde lo oculto. A menudo pasaba las noches despierto, meditando sobre los salmos o contemplando la inmensidad del cielo estrellado. En el murmullo del viento, sentía la voz de Dios. En el crujido del fuego, percibía la presencia divina. En la soledad absoluta, encontraba el amor total. La vida en la Cartuja no era fácil. El clima era severo, el aislamiento profundo, las provisiones escaseaban y el cuerpo debía resistir largas horas de ayuno y penitencia. Pero, en medio de esas privaciones, había una paz que el mundo no podía dar. Cada monje vivía en el límite entre la vida y la eternidad, como si su respiración fuera ya una oración. Bruno no imponía grandes reglas, solo el llamado a la pureza del corazón. Nuestra regla es Cristo, decía. Mientras tanto, en Europa, su nombre comenzaba a circular como el de un sabio retirado, un hombre de luz. Algunos lo consideraban un loco que había desperdiciado su talento, otros un místico que había comprendido el secreto de la existencia. Pero Bruno no buscaba comprensión. Había encontrado lo que su alma ansiaba desde joven, la verdad desnuda, sin aplausos ni ornamentos. Y sin embargo, su retiro no sería eterno. Dios todavía tenía otro propósito para él. En Roma, su antiguo discípulo, el Papa Urbano II, enfrentaba turbulencias políticas y espirituales y recordaba con gratitud a su antiguo maestro. Mandó a llamar a Bruno para que lo acompañara como consejero. Al principio, Bruno resistió. Abandonar la soledad era para él una forma de muerte. Pero la obediencia era parte de su fe, y así, el hombre del silencio fue convocado de nuevo al ruido del mundo. Su partida de la Cartuja fue silenciosa y triste. Los monjes, acostumbrados a su ejemplo, lo vieron partir con lágrimas contenidas. Bruno sabía que el desierto no estaba solo en las montañas, podía vivirlo también en medio de los palacios papales, si su alma permanecía recogida. Con el corazón pesado pero fiel, emprendió el viaje hacia Roma, donde su historia tomará un nuevo giro, uno que pondrá a prueba la profundidad de su entrega. Pero antes de partir, en aquella última noche bajo el cielo estrellado de la Cartuja, Bruno escribió en su diario unas líneas que aún resuenan en los corazones de quienes buscan a Dios. Feliz el hombre que deja el ruido del mundo y se sumerge en el silencio donde habita el Altísimo. Allí, entre lágrimas y consuelo, el alma comprende que todo lo visible es sombra y que solo el amor eterno es real. Así comenzó la verdadera historia de Bruno, no la del erudito, ni la del canciller, ni la del consejero papal, sino la del hombre que escuchó el llamado de la soledad y tuvo el valor de responder, porque solo quien se atreve a entrar en el desierto descubre que el silencio no es vacío, sino plenitud, no es ausencia, sino presencia, no es renuncia, sino comunión. Bruno aún no sabía que aquel llamado, nacido en la soledad de su alma, se convertiría en una de las más profundas corrientes espirituales de toda la cristiandad. Pero Dios ya lo sabía, y en el murmullo de las montañas de la Cartuja comenzó a escribirse una historia que, más de 1000 años después, sigue invitando al mundo a detenerse y escuchar. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Bruno? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Bruno? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Las estrellas del desierto. El año era 1084. Europa se encontraba sumida en un tiempo de guerras, intrigas eclesiásticas y sed de poder, pero también en una época en la que el Espíritu Santo soplaba con fuerza
buscando corazones que se atrevieran a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Bruno, después de abandonar Reims y haber vivido la amargura del desencanto humano, avanzaba junto a 6 compañeros fieles, guiados por un mismo anhelo: vivir solo para Dios, en silencio, sin distracciones, sin glorias terrenales. Eran 7 hombres caminando hacia lo desconocido, como peregrinos del alma, buscando el rostro invisible que solo se revela en la soledad. En aquellos días, el obispo Hugo de Grenoble, un hombre de profunda fe y sensibilidad espiritual, tuvo un sueño profético. En su visión, el cielo oscuro se iluminó con 7 estrellas resplandecientes que descendían lentamente sobre un valle escondido entre las montañas de la Chartreuse, en los Alpes franceses. Las estrellas se posaban sobre la tierra, marcando con su luz un punto donde la voz de Dios parecía resonar con una fuerza especial. Hugo, impresionado, interpretó aquella visión como un mensaje divino, aunque no comprendía aún su significado completo. Días después, Bruno y sus compañeros se presentaron ante él, pidiendo un lugar para retirarse del mundo y consagrarse a la oración y al silencio. El obispo comprendió entonces: aquellas 7 estrellas eran ellos. Bruno no buscaba fundar una orden, ni levantar templos, ni dejar su nombre en la historia. Solo deseaba encontrar un espacio donde su alma pudiera vivir en comunión constante con Dios. Hugo, conmovido, los condujo a través de los caminos de montaña, por senderos estrechos cubiertos de niebla, hasta llegar a un valle salvaje y hermoso, rodeado de bosques espesos y montañas imponentes. El lugar era solitario, casi inaccesible, y el aire parecía cargado de una paz sobrenatural. «Aquí», dijo el obispo con voz solemne, «es donde el Señor os espera». Bruno miró alrededor. El silencio era tan profundo que el viento se convertía en música. El murmullo de los pinos, el canto distante de un arroyo y el eco de sus pasos sobre la nieve componían una melodía que parecía brotar directamente del cielo. En ese instante, su corazón se estremeció. Comprendió que aquel valle no era un destino casual, sino el cumplimiento de un designio divino. Las estrellas del sueño de Hugo brillaban ahora, invisibles pero vivas, sobre sus cabezas. Allí comenzó la vida cartujana. Los 7 eremitas levantaron con sus propias manos pequeñas celdas de madera y piedra, separadas unas de otras por un espacio prudente, de manera que cada uno pudiera vivir en soledad, pero sin perder la comunión espiritual con los demás. En el centro del conjunto se construyó una capilla sencilla, donde se reunirían solo para la liturgia y las grandes fiestas. Todo lo demás, las comidas, las oraciones, los trabajos, se hacía en silencio y en la soledad de cada celda. La jornada de un cartujo era dura, pero llena de sentido. Desde la madrugada, antes del amanecer, se levantaban para rezar los salmos y meditar las escrituras. El alimento era escaso y frugal: pan, agua, verduras y, en ocasiones, un poco de vino. La mayor parte del día se dedicaba al trabajo manual: copiar manuscritos, cultivar el huerto, preparar leña o reparar las celdas. Pero cada acción se convertía en una oración. Bruno decía a sus compañeros: «Nuestro trabajo no es solo con las manos, sino con el alma. Que cada golpe del martillo sea una alabanza, cada letra escrita una ofrenda, cada respiración un suspiro hacia Dios». Los inviernos eran implacables. La nieve cubría los techos, el frío se filtraba en las paredes y el silencio parecía aún más profundo. Sin embargo, lejos de quejarse, los monjes lo vivían como una bendición. El mundo exterior desaparecía y solo quedaban ellos y Dios. Durante las noches, cuando la oscuridad lo envolvía todo, Bruno salía de su celda y contemplaba las estrellas que brillaban sobre el valle. En esas luces distantes, veía un reflejo del misterio eterno. Aquellas mismas estrellas del sueño del obispo Hugo se convertían para él en símbolo de la fidelidad divina. 7 luces encendidas en medio del desierto espiritual del mundo. A veces, viajeros o campesinos de la región llegaban a pedir consejo o ayuda. Bruno los recibía con humildad. Hablaba poco, pero sus palabras eran tan llenas de sabiduría que muchos afirmaban haber sentido la presencia de Dios al escucharlo. Su rostro, sereno y luminoso, irradiaba una paz que conmovía incluso a los más endurecidos. No imponía doctrinas ni castigos. Su vida misma era la enseñanza.
Con el tiempo, la fama de aquellos hombres santos se extendió por toda Francia. Los llamaban los hombres del silencio. Algunos reyes y nobles enviaban donativos, otros pedían ingresar en la comunidad. Pero Bruno rechazaba toda forma de riqueza o expansión. El silencio no se multiplica con piedras ni con oro, decía, solo con corazones que callan ante Dios. En esa época, mientras Europa se agitaba con las luchas entre el Papa y el Imperio, la Cartuja se mantenía como un faro de quietud. En medio del ruido del mundo, ellos encarnaban el espíritu de las bienaventuranzas, pobres de espíritu, mansos, hambrientos de justicia, limpios de corazón. No pretendían reformar a la Iglesia desde la palabra, sino desde el ejemplo. Su vida era una oración continua por la conversión del mundo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Bruno reunió a sus compañeros. Había en su mirada un brillo distinto, una mezcla de ternura y gravedad. «Hermanos», les dijo, «Dios nos ha traído a este lugar no solo para nuestra salvación, sino para recordarle al mundo que el amor se encuentra en el silencio. Aquí no hay poder, ni títulos, ni aplausos. Solo el corazón desnudo ante el Creador. Que nuestra soledad sea un himno, que nuestro silencio sea una palabra viva». Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de todos. Aquella noche, cada monje regresó a su celda con el alma encendida. Mientras la luna se alzaba sobre las montañas nevadas, se podía oír, entre los suspiros del viento, el sonido de las oraciones ascendiendo al cielo. Pasaron los meses. Los 7 hombres, que habían llegado buscando refugio, se convirtieron en 7 columnas espirituales. Cada uno, desde su rincón, vivía la unión mística con Dios de una forma tan profunda que parecía que el tiempo ya no existía. A menudo, los aldeanos que se aventuraban hasta el valle contaban que al acercarse sentían una paz inexplicable, como si el aire mismo estuviera bendecido. Decían que, por las noches, una luz dorada emanaba del pequeño oratorio, iluminando la nieve como si el cielo hubiese descendido sobre la tierra. Bruno, sin embargo, no se atribuía mérito alguno. En sus escritos hablaba siempre con humildad. «Soy un siervo inútil, solo busco el rostro del amado», y a veces él se deja encontrar en el silencio del alma. Su ejemplo atrajo a muchos que querían imitar su estilo de vida. Así nació, sin que él lo planeara, la Orden de los Cartujos, una de las más austeras y contemplativas de toda la historia de la Iglesia. El lema que comenzó a resonar entre ellos era tan simple como eterno: «Stat crux dum volvitur orbis». La cruz permanece firme mientras el mundo gira. Para Bruno y sus compañeros, esa frase era más que un emblema. Era la experiencia viva de su fe. El mundo giraba con guerras, vanidades y pasiones, pero ellos permanecían quietos, como la cruz, en medio del torbellino, aferrados a Dios. Sin embargo, su vida de silencio pronto sería interrumpida. En Roma, el Papa Urbano II, su antiguo alumno, recordaba con gratitud al maestro que le había enseñado no solo teología, sino integridad. El pontífice enfrentaba momentos difíciles, luchas de poder, cismas, divisiones internas. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente, y el nombre de Bruno resonó en su corazón. Mandó mensajeros hasta la Cartuja con una petición: «Ven, maestro, el Santo Padre te necesita». Cuando Bruno recibió la noticia, su rostro permaneció sereno, pero su alma se agitó. Amaba el silencio más que nada en el mundo, y sin embargo sabía que la obediencia también era una forma de amor. Aquella noche, mientras oraba bajo las estrellas que tanto habían inspirado su vida, comprendió que el desierto al que Dios lo llamaba ahora no era un lugar físico, sino un estado del alma. Podría vivir el mismo silencio en medio de Roma si su corazón permanecía unido al Eterno. Los días siguientes, los monjes de la Cartuja se reunieron para despedirlo. No hubo lágrimas ruidosas, solo miradas llenas de reverencia. Bruno partió con paso lento, cruzando nuevamente los senderos nevados que lo habían visto llegar. Detrás de él quedaban las 7 estrellas del valle, brillando sobre los tejados humildes de la Cartuja, testigos silenciosos de una historia que apenas comenzaba. Porque en verdad, las estrellas del desierto no se apagaron aquella noche, siguieron ardiendo, invisibles, en los corazones de todos los que buscan a Dios en el silencio. La nueva Cartuja de Calabria.
El amanecer en las montañas de Calabria tenía un silencio que parecía rezar. Las nubes aún dormían abrazadas a los picos, mientras un viento frío traía consigo el aroma de los pinos y la humedad de la tierra recién despertada. En medio de aquel paisaje agreste, un grupo de hombres avanzaba lentamente, guiados por la mirada serena de un monje de semblante austero. Era Bruno, el maestro de Colonia, el erudito que había abandonado todo para buscar a Dios en el silencio. Sus pasos eran firmes, pero su corazón palpitaba con una mezcla de humildad y esperanza. Había percorrido un largo camino desde Grenoble, y ahora el Señor lo conducía a un nuevo desierto, un nuevo hogar de oración, Calabria, el fin del mundo conocido, el lugar donde su alma hallaría reposo. Fue el conde Rogelio de Calabria, impresionado por la santidad de Bruno y sus discípulos, quien les ofreció aquellas tierras inhóspitas. En medio de un valle cubierto de bosques y niebla, rodeado de montañas, Bruno reconoció el susurro de Dios. Allí donde el mundo se desvanecía en la distancia, construiría la nueva Cartuja, un refugio donde el alma se separaría del ruido humano y se uniría al misterio divino. No había murallas, ni riqueza, ni ornamento, solo el sonido del agua que corría por los arroyos y el canto de los pájaros que se mezclaba con las oraciones. Los primeros días fueron arduos. Los monjes, con sus manos desnudas, levantaban humildes celdas de madera y piedra. Dormían poco, oraban mucho. No había comida abundante, ni comodidades, solo el ardor interior de quienes buscan más allá de los sentidos. Bruno, con la túnica empolvada, cargaba piedras junto a los demás, sin distinguirse como maestro o fundador. Su ejemplo no se imponía con palabras, sino con la pureza de su entrega. A cada golpe del martillo, a cada ladrillo colocado, parecía levantar también un templo invisible en el corazón de sus compañeros. Las noches en Calabria eran profundas. Bajo un cielo tachonado de estrellas, los monjes se reunían en la pequeña capilla de madera que habían erigido en honor a la Virgen María. Allí, en medio del silencio absoluto, se encendían las lámparas de aceite, y cada rostro se iluminaba apenas, como si la luz proviniera no del fuego, sino del alma. Los cantos gregorianos se elevaban en la oscuridad como un suspiro que ascendía hacia lo eterno. Bruno permanecía arrodillado, los ojos cerrados, la respiración calma. Su oración no era solo súplica, era comunión, un diálogo secreto con el infinito. Con el tiempo, la nueva Cartuja tomó forma. Los monjes seguían una vida de soledad radical, cada uno en su celda, dedicado al trabajo manual, la lectura espiritual y la contemplación. Solo se reunían para las oraciones comunes y en los días de fiesta. El silencio era su compañero constante, y en él aprendieron a escuchar lo que el mundo olvida, la voz de Dios que habla en el interior. Bruno había encontrado lo que buscaba desde su juventud, un lugar donde el alma pudiera respirar en libertad, lejos del ruido de las cortes, del poder y de los honores. Pero no todo era paz. A veces, las tormentas rugían sobre las montañas, arrancando árboles y destruyendo los modestos techos de las celdas. El frío era cruel y la comida escaseaba. Aún así, nadie abandonaba el lugar. Bruno enseñaba que la verdadera fortaleza no está en resistir al mundo, sino en entregarse con amor a lo que Dios dispone. El silencio, decía, no es ausencia de palabras, sino plenitud de sentido. En el silencio, el alma escucha al Creador y en su voz se encuentra descanso. El conde Rogelio, impresionado por aquella comunidad de hombres santos, los visitaba con frecuencia. Se acercaba montado en su caballo, acompañado de guardias, pero al llegar al valle siempre descendía y caminaba descalzo hasta el monasterio. Decía que en aquel lugar el aire era distinto, más puro, más ligero. Rogelio solía buscar a Bruno para pedir consejo, no solo sobre cuestiones espirituales, sino también políticas, y Bruno, con su mirada serena, le respondía con la sabiduría de quien ha aprendido que todo poder humano es polvo ante los ojos de la eternidad. La fama de la Cartuja creció. Hombres de diferentes regiones llegaban atraídos por la santidad de aquel rincón escondido. Querían ver al monje que había renunciado al mundo, al sabio que había abandonado la cátedra de París por la cueva del silencio. Algunos traían sus pecados, otros su desesperanza. Todos encontraban en Bruno un espejo de humildad.
Él no predicaba con discursos, sino con la calma de su alma. Sus palabras eran pocas, pero tenían la fuerza del viento que atraviesa los siglos. En las largas noches de invierno, mientras la nieve cubría las montañas y el fuego apenas mantenía el calor en las celdas, Bruno meditaba sobre la fugacidad de la vida. Recordaba sus días en Colonia, en Reims, las aclamaciones de los estudiantes, los honores de la academia, y comprendía que todo aquello había sido un sueño vacío. El hombre, escribió en una de sus cartas, se pierde buscando grandezas que no duran. Solo quien se encuentra a sí mismo en Dios conoce la verdadera libertad. Ya a veces, al amanecer, Bruno caminaba solo por el bosque. Observaba los árboles, las piedras, el vuelo lento de las aves. Todo le hablaba del Creador. Había en él una serenidad que nacía del desprendimiento. En su mirada se adivinaba la paz de quien ha vencido las sombras interiores. No buscaba milagros ni visiones. Su milagro era el silencio que lo envolvía y lo transformaba. Y sin embargo, los campesinos decían que donde él oraba, las flores crecían incluso en invierno. Los años pasaban, y la Cartuja se convirtió en faro para muchos que anhelaban un cristianismo más puro, más interior. Los discípulos de Bruno seguían su ejemplo con fervor. Se levantaban antes del alba, se sumergían en la oración y ofrecían su día como un sacrificio de amor. No había quejas, solo gratitud. Cada respiración era una ofrenda, cada silencio, una palabra al cielo. En ese lugar perdido entre montañas, la eternidad parecía rozar la tierra. Y mientras el mundo continuaba girando entre guerras, ambiciones y vanidades, en la soledad de Calabria florecía una revolución silenciosa, no con espadas ni discursos, sino con oración, trabajo y humildad. La nueva Cartuja era el testimonio vivo de que el alma humana, cuando se entrega completamente a Dios, puede transformar la oscuridad en luz. Bruno había sembrado una semilla que siglos después seguiría dando frutos en todos los rincones del mundo, donde los cartujos levantarían su oración por la humanidad. El eco de sus campanas, suaves y graves, se perdía entre las montañas, pero resonaba en el corazón de los hombres que buscaban el sentido de su existencia. Calabria, la tierra del silencio y del viento, se había convertido en el altar de una nueva forma de santidad. Y allí, bajo el cielo estrellado, Bruno comprendía que su misión no era solo fundar un monasterio, sino despertar el anhelo de eternidad en el corazón del hombre moderno, perdido entre los ruidos del mundo. Porque en la quietud de aquella Cartuja, el silencio hablaba, el amor ardía y Dios respiraba. Fiesta y memoria, 6 de octubre y su eco en la iglesia. El 6 de octubre, cuando el otoño comienza a pintar de oro las hojas y el aire lleva un susurro de recogimiento, la Iglesia Católica se viste de silencio y gratitud para honrar a un hombre que hizo del silencio su morada, San Bruno de Calabria. En este día, los monasterios cartujos de todo el mundo se sumergen en una calma aún más profunda. Las campanas no suenan con alegría ruidosa, sino con una voz grave, pausada, que parece descender directamente desde los siglos. Es el eco del espíritu de Bruno, el maestro que eligió desaparecer del mundo para que solo Dios brillara en su interior. En las cartujas dispersas por Europa, en Francia, España, Alemania e Italia, los monjes conmemoran la vida de su fundador con una solemnidad que toca lo invisible. No hay procesiones ni grandes altares decorados. No hay música ni discursos. Solo la liturgia pura, el canto gregoriano que se eleva como incienso hacia los cielos y la oración silenciosa de hombres que continúan, en su soledad, el legado del santo. Cada palabra pronunciada ese día parece flotar más lentamente, como si el tiempo mismo se inclinara para escuchar. Las crónicas antiguas cuentan que Bruno murió alrededor del año 1101 en el monasterio de Santa María de la Torre, en Calabria, donde había pasado sus últimos años. Allí su cuerpo fue enterrado con sencillez, sin pompas ni reliquias expuestas, pero lo que quedó fue su presencia viva, su espíritu que se derramó sobre la tierra como una semilla de eternidad. Con el tiempo, su tumba comenzó a atraer peregrinos, nobles y campesinos, clérigos y laicos, todos buscando en su figura una guía para reencontrar el camino hacia lo esencial. Durante siglos, la memoria de San Bruno se mantuvo viva,
especialmente entre los cartujos, pero también en el corazón silencioso de la Iglesia. No fue canonizado por un proceso ruidoso o político. Fue reconocido por el Papa León X en 1514, cuando la santidad de su vida ya había sido confirmada por la tradición viva, por el ejemplo constante de sus discípulos. Bruno no necesitó milagros espectaculares. Su milagro fue el silencio fecundo, la renuncia total, la paz que dejaba en quienes lo conocían. Cada 6 de octubre, los cartujos vuelven espiritualmente a la montaña de Calabria. Allí, en la soledad donde todo comenzó, recuerdan la enseñanza de su padre espiritual. El alma que busca a Dios debe primero aprender a callar. En las capillas, las velas arden suavemente, iluminando los rostros serenos de los monjes que oran. No hay homilías extensas, solo unas palabras del prior, que suelen comenzar con una frase breve, cargada de profundidad. Hoy, el silencio celebra su victoria. Pero la memoria de San Bruno no pertenece solo a los claustros. En muchos lugares del mundo, especialmente en Italia, Francia y España, las comunidades católicas también lo honran. En la región de Calabria, donde su santidad floreció, los pueblos celebran su fiesta con devoción profunda. Las calles de Serra San Bruno, la ciudad que lleva su nombre, se llenan de flores, luces y plegarias. Los habitantes recorren las calles con antorchas encendidas, mientras el aire se impregna de incienso y de canciones antiguas. En el monasterio fundado por él, los monjes permanecen en silencio, observando desde la distancia, como guardianes de una llama que nunca debe extinguirse. El santuario de Serra San Bruno se convierte en ese día en el corazón espiritual de Calabria. Allí se conserva la celda donde el santo vivió sus últimos años, un espacio pequeño, austero, con una cama de madera, un crucifijo, una lámpara y un libro abierto sobre una mesa. Los peregrinos que entran sienten algo indescriptible, un silencio que no oprime, sino que libera. Muchos aseguran que ese silencio tiene un peso sagrado, una densidad que invita a la introspección. Aquí, dicen, se siente que Dios aún respira. Ya el eco de la vida de Bruno ha resonado a lo largo de los siglos no solo en las cartujas, sino también en la cultura espiritual de la Iglesia. Fue modelo para santos posteriores que buscaron la unión con Dios a través de la soledad, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Charles de Foucauld. Su influencia se percibe en la espiritualidad monástica, en la contemplación y en la idea de que la oración profunda no es aislamiento, sino comunión con el todo. Bruno no fundó un movimiento de masas, sino un movimiento del alma. Incluso los papas han reconocido en él una figura de luz en medio de los ruidos del mundo moderno. El Papa Benedicto XVI, gran admirador de la tradición cartuja, dijo en una homilía: San Bruno nos recuerda que la grandeza de la vida no se mide por lo que decimos, sino por la profundidad del silencio que habitamos. En tiempos en que el mundo parece gritar sin cesar, la figura de Bruno se levanta como una profecía viva, una invitación a volver al corazón. El 6 de octubre, los fieles de todo el mundo son invitados a contemplar, más que a celebrar, las imágenes de San Bruno, un hombre de barba blanca, rostro sereno y mirada firme, aparecen en los templos y en los altares. Se le representa con un cráneo en las manos, símbolo de la meditación sobre la muerte, o con un libro, símbolo del conocimiento que conduce a la sabiduría divina. A veces aparece acompañado de una estrella, recordando la visión que tuvo un monje de su orden, que el alma de Bruno ascendía al cielo como una estrella luminosa que no se extingue. Y de hecho, esa imagen se ha convertido en un emblema de su vida. Bruno fue, y sigue siendo, una estrella en el desierto del espíritu humano. Su luz no deslumbra, no busca atención, simplemente brilla constante y humilde, guiando a quienes desean encontrar la paz interior. En los monasterios cartujos, ese símbolo aparece grabado en las piedras, tallado en los portales y bordado en los hábitos. La estrella es el recordatorio de que el silencio de Bruno no fue vacío, sino plenitud, no fue ausencia, sino presencia absoluta de Dios. En muchos templos, durante la misa del 6 de octubre, los sacerdotes leen un fragmento de las cartas de Bruno. En una de ellas, escrita a un amigo sacerdote, se percibe toda su humanidad y su fuego interior. ¡Qué dulzura y alegría
hay en la soledad del desierto para quienes aman a Dios. Allí Él se une con el alma, allí le habla con ternura, como un amigo a su amigo. Estas palabras, pronunciadas hace más de 900 años, siguen siendo bálsamo para quienes buscan sentido en medio de un mundo fragmentado. En algunos lugares de Alemania, su tierra natal, los fieles lo recuerdan con serenidad y estudio. Se organizan conferencias y encuentros donde se reflexiona sobre el legado intelectual y espiritual del santo. En Francia, donde fundó la primera cartuja en Chartreuse, los peregrinos suben a las montañas para visitar el monasterio original, rodeado de abetos y silencio, donde la vida sigue igual que hace siglos. Allí, cada respiración parece una oración. En el Vaticano, el Papa celebra la memoria de San Bruno con una misa discreta. En sus palabras, suele destacar la importancia de redescubrir el silencio en la vida moderna, no como un lujo, sino como una necesidad. El ruido ahoga el alma, dijo una vez, pero el silencio la despierta. Ese día las campanas del mundo católico suenan con una lentitud reverente, como si marcaran no el paso del tiempo, sino el latido del espíritu. Así, cada 6 de octubre, el eco de Bruno vuelve a resonar en la historia. No hay grandes manifestaciones, ni desfiles, ni fuegos artificiales. La suya es una fiesta del alma, una celebración interior. Los fieles no gritan su nombre, lo pronuncian en voz baja, porque saben que el verdadero homenaje al santo del silencio no está en hablar, sino en callar, escuchar y dejar que el corazón se vuelva cartuja. Y mientras las luces del atardecer se apagan sobre Calabria, el viento parece llevar consigo una oración invisible, un eco que se extiende desde las montañas hasta el cielo. Oh Bruno, maestro del silencio, enséñanos a escuchar de nuevo la voz de Dios. En ese suspiro que se mezcla con el aire, su memoria sigue viva, recordando al mundo que incluso en medio del ruido más grande, el alma puede encontrar su paz si se atreve a callar. El desafío para nuestra vida. Cuando miramos la vida de San Bruno, el hombre que eligió el silencio como su arma y la soledad como su morada, es inevitable preguntarnos, ¿qué significa todo eso para nosotros hoy? En un mundo donde el ruido se ha convertido en un lenguaje universal, donde las voces se cruzan en el caos de las redes, las calles y las pantallas, la figura de Bruno se levanta como un espejo que nos interroga. No es un recuerdo distante de un pasado monástico, es un desafío vivo, un llamado que atraviesa los siglos para sacudir nuestras almas adormecidas. Bruno no huyó del mundo por desprecio, sino por lucidez. Comprendió que el ruido exterior es, muchas veces, el reflejo de un vacío interior. Mientras los poderosos disputaban coronas y los sabios se perdían en debates, él descubrió que la verdadera sabiduría no está en hablar más alto, sino en escuchar más profundo. Su silencio no fue una fuga, sino una resistencia, una rebelión santa contra la distracción constante que roba al ser humano su capacidad de pensar, de sentir, de amar verdaderamente. Y nosotros vivimos rodeados de estímulos, de urgencias, de un sinfín de mensajes que nos empujan a correr sin destino. El silencio nos incomoda porque nos enfrenta a nosotros mismos, pero Bruno nos enseña que solo en el silencio se desenmascara la verdad. Cuando cesa el ruido, se revela lo que somos. ¿Y si ese silencio al que tememos tanto fuera en realidad el umbral de nuestra libertad? El desafío que San Bruno nos deja no es retirarnos a un monasterio, sino construir una cartuja interior, un espacio sagrado en medio del mundo donde podamos reencontrarnos con lo esencial. Cada persona, cada hogar puede tener su pequeño claustro, su rincón de paz, donde el alma respire sin las presiones del tiempo. No se trata de huir, sino de elegir conscientemente momentos de quietud, de oración, de reflexión, porque quien no aprende a callar un instante, termina sin escuchar nunca el murmullo de su propio corazón. El mensaje de Bruno se vuelve aún más urgente en nuestra época. Vivimos en una sociedad que valora la visibilidad más que la profundidad, la apariencia más que la verdad. Él, en cambio, eligió la invisibilidad. Mientras otros buscaban fama, él escogió desaparecer para que solo Dios fuera visto. Su vida nos grita desde el silencio: no busques ser admirado, busca ser verdadero. Y esa frase, si la dejamos caer en el alma,
Es como una espada que corta las cadenas de la vanidad. Bruno nos invita a descubrir la belleza de la sencillez. Sus monjes no acumulaban posesiones, no competían entre sí, no medían su valor por logros. Su riqueza era el tiempo dedicado a lo eterno. En un mundo que nos enseña a correr detrás de metas efímeras, el ejemplo cartujo nos recuerda que lo más importante no se alcanza con velocidad, sino con profundidad. La fe, la paz, la sabiduría, son frutos que crecen solo en el terreno fértil del silencio. Hay algo profundamente humano en la opción de Bruno. No era un hombre ajeno a los conflictos o las tentaciones. Conoció la gloria, el prestigio académico, el reconocimiento público. Fue maestro de sabios y consejero de obispos. Pero un día comprendió que nada de eso calmaba el anhelo infinito de su alma. En ese momento, su vida se transformó en un testimonio viviente de desprendimiento. Nos enseña que el camino hacia Dios pasa por una renuncia amorosa, no por desprecio al mundo, sino por un amor más grande que el mundo no puede contener. El desafío que nos propone no es fácil, requiere valentía, porque el silencio, cuando es verdadero, desnuda. Nos muestra nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras contradicciones. En la quietud se desmoronan las máscaras y el alma se ve tal cual es. Por eso el silencio asusta, porque allí ya no hay excusas ni distracciones. Bruno lo sabía. Por eso hablaba poco y oraba mucho, porque en la oración el alma se purifica y en la soledad se reconstruye. Si hoy San Bruno pudiera caminar entre nosotros, quizá no levantaría monasterios de piedra, sino templos de conciencia. Nos recordaría que el alma humana está enferma de ruido, de velocidad, de exceso. Nos diría que hay una revolución pendiente, la del interior. En lugar de gritar más fuerte, tendríamos que aprender a escuchar más hondo. En lugar de hablar sin pensar, aprender a callar con sentido. Su ejemplo nos revela que el silencio no es vacío, es plenitud, no es debilidad, es poder. Así, el desafío de Bruno se convierte en una llamada a volver a casa, a detenernos, respirar, mirar el cielo y recordar que fuimos hechos para la eternidad, que el alma no se alimenta de gritos, sino de paz, que el verdadero camino espiritual no es un viaje hacia afuera, sino hacia adentro, y que, como Él nos enseñó, solo quien se atreve a entrar en el silencio puede escuchar el susurro de Dios que nunca deja de hablar. Porque San Bruno no fundó solo una orden monástica, fundó un modo de ser, una espiritualidad que sigue viva en todo aquel que, cansado del ruido del mundo, busca en el silencio la voz del amor eterno. Pero ese silencio no es vacío, es un silencio habitado por Dios, un espacio donde la palabra humana se extingue para que hable lo divino. Quien se atreve a adentrarse en ese misterio descubre algo que el ruido del mundo no puede ofrecer. La presencia que todo lo llena, la paz que no se explica. Imagina a Bruno en los últimos días de su vida terrenal, envejecido por la austeridad y la oración, pero con los ojos encendidos de una luz que no es de este mundo. En la cueva donde oraba, las sombras se confundían con la llama de su alma. No necesitaba palabras, todo su ser era oración. La tierra húmeda bajo sus rodillas, el aire frío de la montaña y el canto lejano de los pájaros eran sus únicos compañeros, y sin embargo, en ese aparente abandono estaba más acompañado que nunca, porque en su silencio ardía la voz de Dios. La historia cuenta que murió en paz, rodeado de sus discípulos, dejando una herencia espiritual que aún hoy inspira a miles de corazones a buscar lo esencial, la unión con el Creador. Su tumba, humilde y oculta, es símbolo de su existencia, escondida, pero luminosa. No se levantaron monumentos grandiosos, ni se escribieron tratados extensos sobre su vida. Bruno fue grande precisamente porque no buscó serlo. En su humildad radica su fuerza, en su silencio, su enseñanza, en su retiro, su universalidad. Y es precisamente ese contraste lo que lo hace tan actual. En una época que teme el silencio, Él nos muestra que solo en Él puede florecer la verdad. En un mundo que idolatra la imagen, Él nos recuerda que lo invisible es lo que sostiene lo eterno. El eco de San Bruno no vibra solo en los muros de las cartujas, vibra en cada alma que anhela sentido, en cada persona que siente que, aunque tenga todo, le falta algo. En cada ser humano que busca una voz interior
que el bullicio ha silenciado. Su mensaje no es para monjes únicamente, sino para todos los que viven entre el ruido del mundo moderno. Bruno nos enseña que el silencio no es huida, sino encuentro, que el retiro no es renuncia, sino plenitud, que alejarse del mundo por un momento puede ser la manera más profunda de volver a él transformado. Hay en su historia una belleza que trasciende lo religioso y toca lo humano, porque en el fondo todos tenemos un pequeño desierto dentro de nosotros, un espacio que pide ser habitado por la calma, por la introspección, por la presencia divina. San Bruno nos invita a entrar en ese lugar, a escuchar, a no temer el vacío, a permitir que el alma respire. Cada 6 de octubre, la Iglesia lo celebra no solo como fundador de una orden, sino como maestro de la interioridad. Y ese día en muchas partes del mundo, los cartujos elevan su oración silenciosa, recordando que hay santos que no hablan, pero enseñan con su silencio más que 1000 sermones. Quizá, si cerramos los ojos por un instante, podamos sentir lo mismo que él sintió bajo el cielo estrellado de Calabria, el rumor del viento que atraviesa las montañas, el murmullo de la noche que parece una oración, y, en medio de todo, una presencia invisible que sostiene el alma y la eleva. Bruno no nos dejó templos dorados, sino un camino hacia lo invisible. Nos mostró que la verdadera santidad no está en los aplausos, sino en la coherencia silenciosa de quien vive para Dios sin buscar reconocimiento. El eco de su vida continúa expandiéndose, cruzando siglos y fronteras. Sus seguidores, desde la Cartuja de la Gran Chartreuse hasta las casas cartujas en América y Asia, siguen su ejemplo con fidelidad austera. En sus celdas, cada monje es un guardián del silencio, un vigía de lo eterno, un testigo de la posibilidad de vivir plenamente con poco. Y, mientras el mundo gira en su ritmo frenético, ellos se mantienen firmes, rezando por los que ya no saben rezar, contemplando por los que ya no saben mirar. Son el corazón silencioso de la Iglesia, el pulmón invisible que respira la presencia de Dios en medio del caos. San Bruno no dejó escritos extensos, y tal vez por eso su figura brilla con una pureza especial. No necesitamos sus palabras para conocerlo, porque su vida misma fue un evangelio silencioso. En la simplicidad de su retiro, en la firmeza de su fe, en la serenidad de su mirada, encontramos el rostro de alguien que comprendió lo esencial, que todo lo demás pasa, pero solo lo eterno permanece. Cuando su nombre es pronunciado cada 6 de octubre, no se celebra un héroe, sino un testimonio. No un triunfo mundano, sino una victoria interior. Porque San Bruno venció lo más difícil de vencer, a sí mismo, y en ese triunfo silencioso dejó un mensaje que aún hoy nos interpela. Si el alma no encuentra silencio, no encontrará paz. Si no aprende a callar, no escuchará la voz de Dios. Si no se atreve a entrar en la soledad, no descubrirá la plenitud. Así, entre las sombras de la historia y la luz de la fe, San Bruno sigue caminando junto a los que buscan. Su figura se levanta como un faro discreto, guiando con ternura a los que se han perdido en el ruido. Y su legado, más que una regla o una orden, es un eco. El eco de un silencio que no muere, el eco de un amor que se renueva, el eco de una santidad que invita suavemente a detenerse y escuchar, porque en el fondo toda alma humana anhela lo que él encontró, la paz que solo nace del silencio y la mirada serena de Dios.